El día de hoy vamos a hablar de un tema, pienso, por ser inicio de año, y creo que en cualquier momento también va a aplicar este tema, eh, acerca de todo el entorno que vivimos, cómo lo vivimos, qué tanto nos afecta y nosotros qué tanto podemos influir y afectar también al ambiente. Vamos a hablar de eso. Creo que es un tema interesante el poder hablar de cómo influimos, cómo somos influidos, etcétera, etcétera. Pues sobre este tema vamos a hablar el día de hoy. Qué bueno que ya estamos la mayoría o varios ya conectados. Y bueno, como en cada reunión voy a comenzar con oración para que Dios guíe. Por ahí también ya Ana María, Lupita, David ya están también. Elo, perfecto, Erika. Saludos, Oscar. Lulú. Bueno, pues les sigo mandando muchos saludos a todos. Un abrazo, cuídense mucho. Y bueno, pues para no retrasar ya la conexión, son 11:05, yo creo que ya estamos a tiempo de comenzar. Así que bueno, pues vamos a arrancar con una oración. Siempre arrancamos así para que sea Dios el que guíe la reunión, para que sea Dios el que hable a nuestras vidas, que sea el que toque nuestros corazones y que pueda ser de bendición este tiempo, que esta charla del día de hoy pueda ser de mucha bendición. Así que pues, si me acompañan, para darle gracias a Dios por este tiempo, porque podemos conectarnos, porque estamos todos juntos, para que Dios guíe este tiempo. ¿Sí me acompañan? Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes, pues, el alimento ideal para nuestras vidas. Tienes, Dios, preparada siempre una enseñanza que habla a nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que pueda quedar pues firme en nuestros corazones y que forme parte de nuestras vidas. Dios, guía este tiempo. Te recordamos por la salud de Paco, para que tú lo restaures pronto, por Moni, Oscar, Ana María, David y pues por todos los demás también que están conectados. Guárdalos con salud y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues si tienen ahí sus Biblias, para ponernos en el tema, vámonos al Evangelio de Mateo. Ahí radica nuestra enseñanza del día de hoy. Vámonos al Evangelio de Mateo. Ahí en el Evangelio de Mateo, vámonos al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Este capítulo 5 siempre comienza, comienza hablando de las bienaventuranzas. El Sermón del Monte tiene una cantidad de enseñanzas increíbles. No me voy a enfocar en la parte del Sermón del Monte, es decir, cuando habla de los bienaventurados, sino nos vamos a ir un poquito adelante, nos vamos a ir en la parte de la sal de la tierra. Capítulo 5 de Mateo, versículo 13, habla de la sal de la tierra y dice así, lo voy a empezar a leer. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Fíjate que hay aspectos o hay cosas, si lo podemos ver así, que Dios nos compara. Jesús compara a los creyentes, los compara con la sal. Y para poder entender por qué Jesús nos compara con la sal, vamos a utilizar algunos ejemplos de cómo se utiliza la sal para poder entender por qué Dios nos compara con la sal. Y vamos a utilizar básicamente 3 ejemplos para explicar el por qué Jesús nos compara con la sal. Definitivamente hay momentos donde Jesús establecía a través de ese tipo de analogías o muchas veces simbolismos para referirse o a él mismo o a los creyentes o a la forma como debe de llevar el hombre su relación con Dios. Jesús siempre utilizó este tipo de formas para poder profundizar en esa relación personal de Dios con los hombres. Y cuando habla de la sal de la tierra, es la manera como
como somos comparados. Dios dice que somos la sal de la tierra. Lo interesante de este versículo es que comienza diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Lo interesante es que no dice, traten de ser sal, sino da por hecho que somos sal. Ahora, cuando hablamos de la sal y hablando en términos de alimentación, pues entendemos que es importante la sal para que los alimentos puedan tener un buen sabor. O sea, la sal sazona, la sal le da sabor a los alimentos. Alimentos sin sal, pues son alimentos insípidos y no agradables. En ese sentido, la sal sazona. Entonces, el primer ejemplo que vamos a explicar el día de hoy es el que la sal sazona. Esa sal, cuando sazona, le da un sabor especial. Y entonces ese alimento influye en nuestras vidas de tal manera que lo digerimos a gusto, rico, lo probamos, lo comemos, el sazón es bueno, influye en nosotros porque nos sacia, y porque nos sentimos bien, y porque es agradable. Es agradable, influye de una manera correcta. Claro, si tuviera demasiada sal la comida, pues sería al revés, ¿no? El efecto sería contrario. No sería nada agradable. Entonces podemos entender que, por un lado, puede sazonar bien o puede sazonar mal. En ese sentido podemos entender también que cuando Jesús se refiere al creyente como la sal que sazona, pues se refiere a que tú y yo podemos influir de una manera correcta o de una manera no correcta, una manera buena, una manera mala. Es importante aclarar que cuando habla cuando dice, vosotros sois la sal de la tierra, le está hablando a los discípulos. Quiero nada más hacer este paréntesis. Yo creo que ustedes entienden perfectamente, pero cuando alguien está escuchando por primera vez ese tipo digamos, de mensaje, es importante entender dónde está parado cada persona. Y en el Sermón del Monte, en el versículo 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Los discípulos, ¿qué característica tenían? Y hablando de discípulos y la gente que estaba ahí siguiéndolo, bueno, pues era gente que ya había apropiado la salvación, había gente que ya había aceptado a Jesús como su Salvador. Los discípulos no seguían a Jesús nada más como un buen orador o como una persona agradable o como una persona que caía bien a la gente o como una persona con buenas ideas, sino seguían a Jesús como su Salvador. Habían apropiado la salvación, habían entendido que Jesús era el Mesías, el Salvador, Dios hecho hombre, y lo habían aceptado como su Salvador. Una vez que tú y yo aceptamos la salvación de Jesús, Dios mismo, a través del Espíritu, entra a morar en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo el que trabaja en los corazones y el que empieza a sazonar las vidas de las personas. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, es porque a la hora que tú vuelves a nacer, espiritualmente hablando, a la hora que apropiamos la salvación, va implícita esa sal que el Espíritu Santo va a ir derramando en nuestras vidas para sazonar. O sea, uno de los propósitos de nuestras vidas, una vez que apropiamos la salvación y caminamos como creyentes, como personas que hemos creído en Dios, una de las características es que somos llamados a sazonar. La vida del creyente debe sazonar para bien, debe dar ese sabor, es decir, debe influir de una manera adecuada. Y entonces, esa influencia que tenemos en las personas permite que el ambiente sea un ambiente propicio, permite que sea un ambiente agradable. Entonces, como creyentes, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser sal y como parte de esa sal entender es sazonar o, dicho en otros términos, influir de una manera correcta. Recordarán ustedes, no sé cuántos han escuchado acerca de la vida de José.
Creo que todos lo ubicamos como José el Soñador, creo que es la parte más clara a través de cómo lo identificamos. No hablamos de José el de María o José de Arimatea, estamos hablando de José, que conocemos como José el Soñador, el hijo de Israel, el hijo de Jacob, ¿no? Que forma parte de los 12 hijos de Jacob, de los 12 patriarcas. Recordarás la vida de José, que José pasó por muchos momentos familiares. Uno de ellos, bueno, pues él creció entendiendo lo importante que era tener esa relación personal con Dios. Su papá influyó en él, sazonó en él, en su vida, ese aspecto para que él creciera entendiendo lo importante que era no solamente honrar a Dios en un lugar, sino vivir una relación personal con él. Por otro lado, sus hermanos vivían diferente. Ellos no se dejaron sazonar, no se dejaron influir de lo importante que era vivir esa relación personal con Dios. Entonces, esto provocó una envidia de los hermanos hacia José, de tal manera que cuando José buscaba a los hermanos y trataba de influir en ellos al no creer esto, pues empezaron a tener la envidia. Y llegó un momento, los que conocen la historia de José, recordarán que los hermanos buscaron una oportunidad y lo vendieron como esclavo. Cuando lo venden a José como esclavo, él llega, lo llevan ya que es comprado como esclavo, es llevado a Egipto y ahí es comprado por Potifar, que era digamos, uno de los principales que estaban cerca del faraón, que atendía muchas cosas. Entonces, José estaba en casa de faraón como siervo, como esclavo, es decir, había sido comprado y José fue prosperando ahí. ¿Por qué? Porque él sazonaba, él influía para bien. Y eso lo notó precisamente Potifar. Por esta influencia, Potifar lo empezó a poner en un lugar clave dentro de su casa para que siguiera influyendo para bien. Hubo una complicación ahí, termina en la cárcel. No voy a dar todos los detalles de la vida de José, pero termina en la cárcel y ahí mismo en la cárcel empieza a influir también para bien. De tal manera que el encargado de la cárcel le dio las llaves para que él controlara toda la cárcel. Porque era bien visto ante los ojos de las personas, porque José vivía para Dios. José siempre buscaba a Dios y seguramente en esos momentos difíciles que él vivió, de injusticias, momentos donde fue acusado de cosas que no hizo, pues no recriminó a Dios ni se quejó. Tal vez sí llegó con Dios. Yo creo que llegaba con Dios y decía: Dios, me están pasando estas cosas, ayúdame. Y permite que yo pueda seguir siendo sal, permite que yo pueda seguir influyendo para bien, aunque me han pasado estas adversidades, estos momentos que pues yo no quería vivir, pero bueno, tú lo estás permitiendo. Y él se aferró a su relación con Dios y eso permitió que él siguiera sazonando, que siguiera influyendo para bien. La historia de José pues, es larga, está descrita en el libro de Génesis. Quien quiera leer la vida de José, bueno, pues entre los capítulos 30, 40, en adelante. Por ahí está toda la vida de José, muy interesante. Estoy tratando de resumir y después, por circunstancias, Dios permite que él salga de la cárcel y a través de una circunstancia particular con el faraón decide, por la forma como él está influyendo en las vidas de él y de todo lo que está sucediendo alrededor, lo pone como un administrador único. Es decir, después de Faraón no había nadie más importante que José. Imagínate la forma como él fue influyendo. La verdad es que la vida de José es única en ese sentido y además pasó por cualquier cantidad de adversidades, ¿no? Y adversidades complicadas. Yo me pongo a pensar en las adversidades que he tenido y de repente digo, no, pues ni para qué me quejo, ¿verdad? Pensando en la vida de José, mejor ahí muere. Pero bueno, cada quien vive sus propias complicaciones y demás, y Dios las permite en la vida de cada uno. Bueno, en fin, el punto de todo esto es que la vida de José llegó a tal grado, su influencia fue tan grande, la manera como él sazonaba, digamos, o influía como esa sal fue tan importante
que llegó a este momento. Y voy a leer, me voy a ir a Génesis, para leer la parte de José, no todo José, porque no terminaríamos, pero me voy a ir a una parte en particular, nada más para reforzar lo que estamos comentando. En Génesis, los que lo quieran leer, es el capítulo 41, me fui al capítulo 41, voy a leer del versículo 54 al 57, y dice así: y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. O sea, la influencia de José fue tal que en cierta forma de él dependía la alimentación, no solamente de Egipto, sino de toda la tierra. Porque dice ahí que en todos los países hubo hambre. Pero José, 7 años atrás, le había dicho a Faraón que iban a venir 7 años malos de hambre y que entonces tenían que prepararse para esos tiempos que iban a venir de adversidad, y tenía que ser sabio y prudente y empezar a guardar para esos 7 años. Pues Faraón dijo: ¿quién como este hombre? Tú ser administrador. José fue diligente, fue prudente, fue sabio, no dejó de buscar a Dios. Seguramente Dios lo guió en diferentes decisiones, de tal manera que después, no solamente los pueblos alrededor, los países y Egipto, sino que su misma familia fue alimentada por él. O sea, a través de él, la generación de aquella época, por su sabiduría, por su inteligencia, por su prudencia, pero sobre todo porque todo esto venía de Dios. O sea, Dios lo había enseñado a él a ser sabio, prudente, inteligente, diligente. Su vida sazonaba de tal manera que la gente fue alimentada por eso. Muchas veces no sabemos hasta dónde nuestras vidas pueden influir, o lo podemos ver en algún momento, y no podemos entender tal vez cómo la vida de muchas personas creyentes influyen en muchas otras más. Esta vida de José simplemente es un ejemplo de cómo la vida de un creyente influye, cómo la vida de un creyente sazona. Por eso cuando Jesús dijo: ustedes son la sal de la tierra, lo que nos está diciendo, nos está invitando y nos está diciendo: oigan, no es que trates de ser sal, o sea, ya eres sal. Entonces, compórtate como la sal. O sea, en ese sentido, Dios nos habla hoy, me habla a mí, te habla a ti y te dice: oye, te recuerdo que eres sal. Entonces, la sal puede empezar a perder su sabor. Yo oraba y decía: Dios, no permitas, si he tomado decisiones equivocadas, si mi influencia no está siendo la correcta, no permitas que yo pierda mi sabor como sal. Al contrario, ayúdame, arréglame, perdóname, límpiame de esto, llévame a corregir esta situación para que yo pueda seguir siendo sal. Porque solamente a través de él podemos lograr esto. Cuando Dios dice: tú eres sal, vive como lo que eres, lo que están diciendo es: mantente dependiendo de mí en todo momento, para que yo pueda trabajar en tu corazón, para que yo pueda hablar a tu vida y decirte: oye, te equivocaste aquí, hay que corregir. Oye, esto está mal, hay que limpiarlo. Como el pasaje que dice el que mentía, pues ya no mienta. El que robaba, ya no robe. El que hacía esto, ya no lo haga. Es decir, compórtate como sal. Entonces, Dios nos habla hoy, nos dice: bueno, tú eres sal. ¿Cómo están nuestras vidas? Y nos pide a cada uno
¿no? Me pide a mí, le pide a ti, nos pide a todos los que estamos conectados que reflexionemos en esto y digamos, bueno, Dios, yo no quiero perder mi sabor. Quiero ser sal, o sea, quiero mantenerme como lo que tú dices que soy, la sal. Quiero sazonar, quiero influir para bien. Sé que primeramente mi corazón, mi vida, tú la debes estar transformando, debes estar limpiando mi corazón, debes de llevarme a corregir. Así que yo hoy, Oscar, estoy delante de ti para esto. O yo, pongan el nombre que quieran, su nombre, aquí estoy, Dios, ayúdame, corrígeme, sácame adelante. Este es un aspecto acerca de la sal. Vamos a hablar de un segundo aspecto que también es bien interesante. El segundo aspecto que habla también de la sal, o un ejemplo de la sal, es que la sal se utiliza para conservar. O sea, la sal preserva. Eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque desde la antigüedad se utilizaba mucho la sal para conservar los alimentos, para que no se echaran a perder. Digo, hoy día tenemos sistemas de refrigeración y tenemos una tecnología distinta y pues utilizamos estos recursos para que los alimentos no se echen a perder y aún así de repente como que abres el refri y dices, un muerto y le cierras, ¿no? No quiero balconear a nadie, nada más digo que de repente puede llegar a pasar. Perdón, es que estamos aquí presencial e híbrido, entonces. Pero bueno, entonces, el hecho es de que la sal preserva, la sal conserva. Pero fíjate qué interesante esto, porque en la antigüedad, vuelvo a lo mismo, se utilizaba la sal de una manera muy definida para conservar los alimentos. ¿Por qué? Porque la sal tiene digamos, su composición permite que donde tú salas, si salas un alimento, lo que hace es que lo deshidrata. O sea, los alimentos, si están en un ambiente, digamos, húmedo, empieza a entrar un sistema de descomposición, o sea, se empieza a descomponer. Entonces, lo que hace la sal es que deshidrata, le quita esa humedad y entonces lo conserva. Qué increíble, ¿no? Entonces, la sal conserva, la sal preserva, la sal guarda de esa descomposición. Entonces, este ejemplo que ponemos de cómo los alimentos se van descomponiendo, pues entendemos que hay un ambiente de descomposición. Y la manera de preservar o de conservar es a través de la sal. Y de aquí, y como paréntesis voy a comentar algo, ahora sí que como dicen por ahí, cultura general. Pero en la antigüedad, desde el Imperio Romano, por ejemplo, a los soldados les pagaban, la sal tenía un valor tal que les pagaban una buena parte, ¿no? Por sus servicios se la pagaban a través de la sal, porque la sal era muy importante para preservar. Y de ahí se deriva lo que tú y yo conocemos como el salario. Y de ahí viene el salario, porque era un pago y se pagaba a través de la sal. Entonces te daban tu salario. Y era pues algo muy, muy valioso. O sea, ¿por qué? Porque se utilizaba para conservar muchas cosas. Tal vez hoy día ya no es así. Hoy nada más te puedes comer un pescadito a la sal, ¿no? Así súper rico. Bueno, ya ni sigo porque me va a dar hambre. Entonces, pero la sal preserva, la sal conserva. Entonces, este es el segundo aspecto que Dios quiere que tú y yo entendamos el día de hoy. Como hijos de Dios, como sal de la tierra, no solamente somos llamados a sazonar o a influir, como escuchamos ahorita acerca de José, sino que también somos llamados a preservar, a conservar. Yo te voy a decir una cosa, tal vez podemos voltear a la calle y salir y ver cómo están las cosas, o simplemente prender las noticias y escuchar todo lo que está sucediendo en el mundo y entendemos que hay noticias. Y tú y yo entendemos que hay maldad, hay secuestros, hay inseguridad, hay robos, hay asaltos, hay cosas muy equivocadas que se viven afuera de nuestras casas. Robos, etcétera. Vivimos momentos difíciles. Sin embargo,
es importante que tú y yo entendamos que esa maldad no se ha, digamos, no ha crecido o no se ha hecho exponencial, digamos, como se podría hacer. Y tú pues decir, oye, Oscar, no inventes, o sea, si yo ya veo que arde esto. Bueno, quiero decirte algo, no ha llegado a los niveles que podría llegar. ¿Por qué? Porque la sal conserva el ambiente. Porque los creyentes preservan un ambiente todavía adecuado. Si de repente tú puedes hacer cosas, puedes caminar, puedes de cierta forma sentirte seguro en algún momento, es porque esa sal está conservando, está preservando un ambiente adecuado todavía. ¿Por qué? Porque el que mentía ya no miente. Porque el que robaba ya no roba. O sea, todas las personas que vuelven a nacer, que aceptan a Cristo en su corazón, que apropian la salvación, Dios les dice, a partir de este momento tú eres sal. Y entonces esa sal, ese granito de sal lo que hace es que va a empezar a preservar. Y entonces la oportunidad que tú tienes para robar, vas a decir, no, yo no voy a robar. En la oportunidad que vas a tener para mentir, vas a decir, no, yo ya no miento. En circunstancias donde a lo mejor anteriormente hacíamos cosas equivocadas, vamos a decir, no, yo ya no vivo así. Ya Dios cambió mi vida. Dios transformó mi corazón. En el momento donde se puede engañar, ya no voy a engañar. En el momento donde ya no. Y al contrario, empezamos a vivir distinto, empezamos a vivir por principios, por todas las verdades que Dios va poniendo en nuestras vidas. Y entonces nos convertimos cada uno en esa sal, en ese grano que preserva y conserva. Y voy a utilizar un pasaje para redondear esta enseñanza de la sal preserva, que es nuestro segundo aspecto. Me voy a ir al libro de Tesalonicenses, a la segunda carta de Tesalonicenses. Los que quieran irse a Tesalonicenses, vamos a leer este pasaje. Y dice así, me voy a ir a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 7. El versículo 7 dice así, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando habla del misterio de la iniquidad, está hablando de todo este ambiente contrario a lo que Dios quiere establecer. Este misterio de iniquidad, tú y yo sabemos y entendemos, es llevado a cabo a través de Satanás, a través de este ambiente que él va a poner en el mundo adverso, un ambiente de inseguridad, un ambiente de desconfianza, un ambiente de mentira. Todo ese ambiente que Dios va poniendo es el misterio de iniquidad. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Solo que hay, fíjate bien lo que dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Y yo te lo voy a parafrasear de esta manera, pero hay la sal que lo detiene. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez, la sal, a su vez, se ha quitado del medio. Y fíjate lo que dice aquí. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Quiero aclararte algo. Este capítulo 2 de Tesalonicenses habla del momento de la venida por segunda vez de Jesucristo. Si nos metemos aquí, nos va a llevar un buen rato. Solamente quiero darte una explicación rápida, general. Este pasaje es del capítulo 2. Dice, el versículo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y entonces empieza a explicar este momento. Dios va a venir por segunda vez. Primero vino Jesús como Salvador, después va a venir como lo que es, como el Rey, y va a establecer todo un ambiente. Mientras tanto, en este tiempo, en esta generación en la que vivimos,
se explica el ambiente en el que estamos. Y está este misterio de la iniquidad, es decir, este ambiente contrario a la verdad de Dios, este ambiente contrario a todos los principios, a todo lo que Dios estableció como una buena relación. Es real, existe, no hay que dar muchos detalles, tú y yo lo vivimos cada día. Pero cada creyente, si cada persona que apropia la salvación, que comienza a caminar con Dios día a día, Dios le da esa posición de ser sal, porque a través del Espíritu Santo que mora en los corazones, se empieza a transmitir esa sal, empieza a conservar y a preservar. ¿Por qué? Por lo que comentamos anteriormente, nuestras vidas son transformadas, Dios cambia nuestros corazones y empezamos a caminar distintos. En algún momento, como dice aquí, cuando Dios venga por su iglesia, venga por todos los que creyeron en Él y sean llevados, este es un evento que Dios llama el arrebatamiento. No entra en detalles en este tema, puede ser momento, otra charla tal vez, pero así va a suceder. Simplemente estoy explicando este aspecto. En ese momento, cuando la sal es quitada del mundo, ya no hay nada que conserve, ya no hay nada que preserve y frene la maldad. Entonces la maldad se va a desatar de una manera como nunca se ha escuchado en la vida del mundo. Entonces, si tú ahorita tienes miedo de la inseguridad, tienes miedo de todo lo que está sucediendo alrededor, los secuestros, los robos, los asaltos, ponle el nombre que quieras, bueno, no es nada, porque la sal al día de hoy preserva, conserva un ambiente para que esa maldad no se detone de una manera exponencial. Así que tú y yo formamos parte de esa sal y somos llamados a preservar y a conservar. No podemos perder el sazón, no podemos perder esa influencia, no podemos perder ese sabor, porque fuimos llamados a preservar. Entonces, es otro aspecto a través del cual entendemos por qué Dios dice que somos la sal de la tierra. Porque a través de nosotros, a través del trabajo del Espíritu Santo que mora en sus corazones, en nuestras vidas, a través de ese trabajo, Dios preserva el ambiente del mundo. Y aquí lo dice en 2 Tesalonicenses. Así que este segundo aspecto nos va redondeando, nos va, digamos, sí, le va dando forma pues a todo este aspecto de la sal, porque somos la sal. Entonces ya dimos un ejemplo, uno es que la sal sazona, el segundo es que la sal preserva o conserva, y vamos a nuestro último ejemplo del día de hoy, que es que la sal produce sed. Tú cómete unas sabritas y vas a ver si al rato no quieres tomarte un vaso con agua. Ahora quien diga una Coca-Cola, ¿verdad? Pero bueno, exacto, para hacer el 1-2, pero bueno. Qué bueno que no está alimentación, si no ya aquí estaría yo reprobado. Bueno, la sal produce sed. Es el tercer aspecto que vamos a estudiar. Qué interesante esta parte. Tú y yo sabemos que, pues sí, cuando de repente la sal, pues lo entendemos, cuando algo está muy salado y no te quieres tomar agua para quitarte lo salado. Pero no lo vamos a estudiar en ese sentido, digamos, donde nos está afectando la sal, ¿no? Sino vamos a ver en el sentido de por qué dice aquí que la sal produce sed y qué tiene que ver con nosotros. Entonces, nuestra vida no solo tiene una buena influencia sobre el mundo, sino también atrae, o la idea es que atraiga, ¿sí?, a la gente a Cristo. O sea, debemos de vivir de tal manera que al observar nuestra vida la gente quiera conocer de Dios y diga, oye, este tiene algo. Él tiene algo diferente. Voy a ver, quiero saber qué tienes tú. Y tengo algunas anécdotas y en algunas reuniones pues me he tomado la libertad de platicarles
pues algunas experiencias que he tenido y que he tenido con mi esposa también, pero recuerdo una muy, muy curiosa, porque hace muchos años que vivíamos en la ciudad de Mérida, teníamos pues, varios vecinos a los cuales pues de repente conocíamos y demás, y teníamos unos que vivían exactamente al lado de nosotros. Siempre que salíamos, hola vecino, buenos días vecino, buenas tardes vecino, y ya sabes, ¿no? Y todo muy cordial hasta ahí, ¿no? Pasó el tiempo y de repente ese famoso vecino tocó la puerta un día, ¿no? Un domingo. Decíamos, pues, qué raro, ¿no? Pues, ¿quién estará tocando la puerta? Entonces me asomo y era el vecino. Y el famoso vecino, digo, y me dice Michelle, ¿qué onda? ¿Quién es? Pues es el vecino. Bueno, pues hay que abrirle, ¿no? Entonces pues, abro la puerta. ¿Qué pasó, vecino? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, bien, no sé qué. Y entonces empieza a sacar la plática, pero yo veía como que me quería decir algo, pero como que no sabía cómo decírmelo. Y me dice, oye, vecino, quería platicar contigo. Mira, te lo voy a decir, voy a ser franco contigo. Yo los he estado observando por meses a ti y a tu esposa. Y yo veo que ustedes tienen algo diferente. Yo tengo unos problemas aquí en mi casa y quiero platicarlos con alguien. Y como que me dio confianza de venir contigo. Le dije, vecino, qué casualidad, pásale, por favor. Bueno, pues él no sabía que lo íbamos a sentar en la sala de nuestra casa. Y bueno, pues ahí el vecino apropió la salvación, recibió a Cristo en su corazón y a través de este momento él pudo entender el plan que Dios tenía para su vida, no solamente para la eternidad, sino el plan que Dios tenía en ese lapso de su vida, con su familia y con él. Honestamente, yo te diría, sabemos que la gente nos ve. Y en ese sentido yo te diría, somos llamados a producir sed. Es decir, como lo que acabamos de comentar ahorita, que la gente vea que somos sal. Y esa sal va a producir esa sed. Esa sed significa que va a producir esa necesidad de que alguien te va a decir, oye, sí quiero que me hables de lo que me has estado platicando en algún momento, o quiero conocerte, quiero saber por qué eres así, por qué te comportas de esta manera. Pero es importante que como hijos de Dios, en realidad, produzcamos esa sed. Porque como comentamos hace un momento, nuestra sal, o sea, podemos perder nuestro sabor. Yo puedo perder mi sabor. Así que yo, Oscar, voy con Dios y digo, Dios, no quiero perder mi sabor. Es decir, el sazón, la influencia, no quiero, Dios. O sea, a lo mejor no me estoy comportando, a lo mejor no estoy arreglando, a lo mejor no estoy corrigiendo. Bueno, Dios, cambia mi vida. Para lograr esto es necesario vivir de acuerdo a nuestras palabras. Nuestra vida habla más fuerte que nuestras palabras. La gente puede contradecir lo que crees, pero no puede negar lo que vives. Fíjate qué importante esto. En realidad, cuando Dios trae paz a nuestras vidas, por el fruto del Espíritu, esa paz, ese gozo, esa paciencia que Él produce, que para ti, para mí se convierte en algo natural, y en realidad no es algo, digamos, normal. Es algo sobrenatural que Dios produce, y eso sobrenatural la gente lo ve. Tú y yo lo experimentamos, pero la gente lo ve y quiere vivirlo también. Pero ¿qué pasa si ese sazón, si esa sal empieza a perder su sabor? Entonces, cuando los creyentes viven en armonía, perdonándose unos a otros, por ejemplo, la gente puede creer que Dios está entre nosotros. Entonces, entre creyentes debemos mantener esta sal. Debemos tener esa capacidad de, oye, perdón, me equivoqué, perdóname, sigamos adelante como amigos, como hermanos en Cristo, mantener esa armonía. Somos llamados a eso. A mí, honestamente, toda esta enseñanza que estamos viviendo el día de hoy fue un llamado de atención para mi vida. Y Dios quiere que sea un llamado de atención para nuestras vidas, para que entendamos que debemos de ser sal. Ya lo somos, pues, pero vivir como lo que somos. Y mira, voy a leer un pasaje, me voy a ir
a Marcos. Si quieren, quédense donde están. Yo me voy rápidamente aquí al capítulo 9 de Marcos, al versículo 50. Y el versículo 50 dice así, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, fíjate bien, la sal es buena, pero si se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Y esta es la exhortación que Dios te hace a ti y me hace a mí. Dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Habla primeramente entre nosotros, entre tú y yo como hijos de Dios, y habla también entre nosotros con cualquier persona. Dice, tened sal en vosotros mismos, o sea, yo primeramente tener sal en mi vida y después que yo tenga paz con los demás. Fíjate qué interesante acerca de esto. Y en Juan, voy a leer ahora Juan capítulo 13, estoy yendo a Juan capítulo 13, voy a leer el versículo 35. Y el versículo 35 dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, definitivamente que somos llamados a esto. Dice, en esto conocerán que son la sal de la tierra. Dice, en que tengan amor los unos con los otros. Ese amor que yo debo tener hacia ti, ese amor que tú debes de tener hacia mí, no se debe perder. Independientemente de que como hermanos en Cristo, de repente perdamos la sal, es decir, tengamos algunas diferencias, algunas situaciones, debemos mantenernos unidos como hermanos, como amigos, como sal, amándonos unos a otros, para que los que no conocen a Cristo sean conquistados y tengan sed, y esa sal produzca sed, para que tu vida produzca esa sed en las demás personas, para que mi vida produzca sed en las demás personas. Y te digan, oye, ¿por qué tienes esa paz? Oye, ¿por qué vives así? Yo te voy a decir una cosa, cuando mi hermano aceptó la salvación, me apropió esta salvación, él fue esa sal que permitió que yo tuviera esa sed. Yo lo vivía a él, yo lo veía a él con una paz que yo no podía entender. Yo decía, ¿por qué él está tan tranquilo? ¿Por qué tiene esa paz? ¿Y por qué yo no puedo dormir? O sea, ¿por qué paso noches sin poderme dormir, angustiado y demás? Y yo lo veía a él tranquilo, con paz. Pero yo lo conocía previamente antes de conocer a Cristo y decía, él no era así. Él era una persona insegura. Pero todos somos inseguros antes de Jesús. Pero él era algo muy particular y él lo platica. Cuando él comenta acerca de cómo Dios transformó su vida, él siempre toca este punto. Dice, yo era una persona muy insegura. Y de repente la veo con paz y dije, algo sucedió. Su sal produjo en mí sed. Y yo un día le dije, yo quiero lo que tú tienes. Y él me dijo, tú sabes qué es. Tienes que apropiar la salvación. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. Y por último voy a leer, me voy al libro de Colosenses. Y en Colosenses, en el capítulo 4, voy a leer el versículo 6. Y dice así, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y aquí viene, este es el cierre de la charla de hoy. Sazonada con sal. Sazonada con sal. Para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Imagínate el reto, ¿no? Mira, yo leo esto y hace cuenta que recuerdo ahorita y digo, híjole, ¿por qué le contesté así a esta persona? Híjole, ¿por qué le contesté así a otra? Que lo tengo que decir tal cual. Pero gracias a Dios por esta exhortación. Gracias a Dios porque mi saber, Oscar, ya, ubícate. Eres sal. O sea, ya bájale, ¿no? Y hoy Dios me dice,
Sea tu palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepas cómo debes responder a cada uno. Así que voy delante y vamos todos juntos con este reto. Es decir, que digamos, Dios, yo quiero vivir así. Que yo sepa contestarle a cada quien como le debo contestar, que todo esté sazonado, que cada palabra que hoy esté sazonada por ti, sea con esa gracia que solamente tú puedes traer a mi vida, que solamente a través del trabajo que hace en mi corazón y que tú produces, yo pueda transmitir, y que esa sal sea transmitida de tal manera que los demás digan, oye, yo quiero eso que tú quieres. Has producido en mí esa sed. A ver, yo quiero saber, has producido en mí esa sed. Y entonces tú llegarás y le dirás, ok, esa sed la va a saciar Jesús. Jesús, dice el pasaje, que estando de pie ante la multitud, dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Así es. Solo Jesús puede saciar esa sed que tú y yo tenemos. Pero hay una sed más grande que es la sed de no haber apropiado la salvación. Esa sed de no saber cómo caminar en una relación con Dios. Pero una vez que entendemos que Dios, que Jesús sacia esa sed, Él nos pide que mantengamos saciados, que nos mantengamos saciados. Y dice, ustedes a partir de hoy son la sal de la tierra, porque deben de influir, deben de sazonar, porque deben de conservar, deben de preservar y deben de producir esa sed en las demás personas. Ahora te aclaro, no es un llamado a esforzarnos a hacer algo. Es decir, a que tratemos de ser sal. No, ya lo somos, pero solamente a través del trabajo de Jesús en nuestros corazones. Si todos los días nos alimentamos de la palabra, nos alimentamos de Él, de esa relación íntima con Él, Él va a producir en nosotros y va a permitir que seamos esa sal. Así que la clave es esa. La clave no es que digamos, no, le voy a echar los kilos, le voy a echar las ganas y la próxima vez voy a tratar de contestar así, ¿no? Se trata de que vayamos con Dios y le digamos, Dios, yo no puedo tener esa gracia de manera natural. Mis palabras no pueden ser sazonadas de manera natural, sino a través de ti. Así que permite que yo pueda vivir así, como tú dices, como la sal de la tierra. Hazlo en mí. No en mis fuerzas, Dios, sino en las tuyas. A través de tu gracia, a través de tu poder, a través de tu guía, a través de transformar mi corazón cada día, en cada momento, a través de tu palabra. Así que ahí está los tres aspectos, esta analogía que Dios deja para explicarnos por qué somos la sal. Y estos tres ejemplos, puede haber más, pero estos tres creo que son suficientes, o por lo menos para mí sí, para empezar a caminar y avanzar. Así que este año somos llamados a ser la sal de la tierra, a vivir como sal de la tierra, y cada uno en lo particular iremos delante de Dios para pedirle que nos mantenga así, como la sal de la tierra. Así que vamos a terminar nuestra reunión con oración, dándole gracias a Dios por este tiempo. Espero que haya sido de bendición este tiempo para ustedes, seguramente sí, porque la palabra de Dios es de gran bendición. Vamos a terminar orando, dándole gracias a Dios. Así que les pido que me acompañen. Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por lo que has hablado en nuestras vidas el día de hoy. No queremos que nuestras vidas pierdan ese sabor, Dios. No queremos, Dios, caminar insípidos, sino al contrario, queremos ser esa sal de la tierra que tú dices que somos. Enséñanos y llévanos, Dios, a vivir como lo que somos, la sal de la tierra. Que nuestra influencia pueda ser la adecuada, la correcta, Dios.
que podamos influir como tú lo has planeado. Que a través de nuestras vidas, Dios, se pueda conservar y se pueda preservar un ambiente propicio, Dios, para poder seguir viviendo de una manera tranquila, esperando, Dios, el momento en el cual compartamos contigo la eternidad. Que podamos, Dios, también que nuestras vidas, a través de la paz, del gozo, del amor, Dios, que tú derrames en nuestras vidas, que sea vista, Dios, a través de las personas que no te conocen, para que se pueda producir esa sed y ellos puedan conocerte, Dios, y apropiar la salvación y ser saciados por ti, el único que puede saciar los corazones y las vidas. A ti, Dios, gracias. Gracias por saciar nuestras vidas, por hablar a nuestros corazones, por recordarnos que somos sal, por recordarnos, Dios, que somos hijos tuyos, preciosos, amados por ti, y que nos pides, Señor, que vivamos en esa relación íntima contigo en todo momento. Gracias por este tiempo, gracias por cada familia conectada contigo, conectada, Dios, en este medio para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Dios los bendiga mucho. A todos en lo particular, ahí a la distancia. Cuídense. Que Dios los guarde.